Ministra, muy buenas tardes. Bienvenida. Marta Livia, buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias. Hemos visto y comentábamos acerca de esto, ¿qué fue lo que pasó en este video que ha estado circulando continuamente y casi diciendo que Lenia Batres pidió que se retiraran de la sala los trabajadores que estaban protestando en contra de la reforma al Poder Judicial este día? No, pues no son trabajadores, pues son los integrantes de las ponencias de los otros ministros. Entonces, me refería al ministro Pérez Dayán, que es el presidente de la segunda sala, que a mí me dijeron está su personal aquí afuera, yo me asomo, estoy hablando con ellos y se van acercando integrantes de las otras ponencias y estábamos en un pasillo muy cortito, entonces le estaba proponiendo al ministro Pérez Dayán que conmináramos al personal a retirarse porque vi un momento tenso. Y bueno, finalmente es personal que está adscrito a nuestras ponencias, entonces perfectamente bien podíamos hacerlo. Como vi que el ministro Pérez Dayán no les decía nada, decidí yo pedirles a los trabajadores que están en mi ponencia, pedirles que se retiraran, que no aceptaran provocaciones, y me metí a la sala, pues estábamos ahí en una sesión. De hecho ya habíamos permitido que se manifestaran al interior de la propia sala, entonces seguramente pues ya estarán circulando estas fotos de esas manifestaciones que hubo. Fue yo creo que un acierto del propio ministro presidente permitirles que ingresaran a la propia sala con sus carteles, los que estuvieran en contra, los que estuvieran a favor. De hecho, se les había permitido primero nada más a los integrantes de la mayoría de los ministros, que ahí están siempre en la salita integrantes de todas las ponencias. Nos dividimos un número, pero es una sala muy pequeña, un número de integrantes, como son sesiones secretas, pues nada más ingresan los integrantes de las ponencias y estaban cerca de unos 6, 7 integrantes de cada ponencia, entonces pues eran mayoría en contra, decidieron sacar carteles, entonces rápidamente hicieron unos carteles los integrantes de mi ponencia y y se fueron acercando, yo ni sabía esto, los demás integrantes de mi propia ponencia afuera de la sala. Entonces en algún momento me consultó el propio ministro presidente si yo misma pedía, que ellos estaban pidiendo que ingresar, si yo retomaba esa petición. Le dije que por supuesto, les permitió ese acceso, por eso digo que fue un acierto, y pues ingresaron y en silencio todos los que tenían cartelitos pues se manifestaron. Entonces de repente van los integrantes de mi ponencia que creían que ya había terminado la sesión, van por la otra puerta para acompañarme a mi oficina, pero no había terminado la sesión, y ahí fue donde hablamos tanto el ministro Pérez Dayán como su servidora, pues hablamos con ellos, pero se acercaron estos otros integrantes de ponencia, se pusieron a gritar mientras yo hablaba con los integrantes de mi propia ponencia, y ahí fue donde les conminé para que pues se retiraran todos. Como el ministro no me secundó, pues directamente me dirigí a mis colaboradores para pedirles que no se dejaran pues provocar, que prácticamente eso estaban haciendo, y porque me acaban de comentar también que se había ocasionado un momento tenso afuera de la segunda sala, en el cuadro que forma pues la corte. Hay como un cuadro donde se realizan incluso actividades, que es un área que ahorita está ocupada con este tipo de manifestaciones, y entonces por eso es que los conminé a que mejor se fueran a la oficina, que allí fuera donde pegaran los carteles que traían, para que no se fuera a generar un momento más tenso o algún tipo de confrontación que era absolutamente innecesaria. Pues eso fue lo que pasó. No hay mayor, no he visto el video que esté circulando, pero eso si algo está circulando tiene que ver con este momento. Sí, no, para callar sus manifestaciones, pues llevan 2 días manifestándose. De hecho, pues justamente por eso es que vieron mis colaboradores
pues que podían ellos también manifestarse. Entonces, pues supongo que va a haber estas manifestaciones aquí adentro de la Corte, pues ojalá las hubiera afuera, ¿verdad? Digo, por mi parte, pues yo voy a seguir manifestando adentro, afuera, lo que considero respecto de esta reforma, de esta posible reforma al Poder Judicial. Y bueno, pues el debate no es con nuestros trabajadores, pues ellos afortunadamente pues estarán secundando a cada uno de sus propios ministros, supongo, y pues el debate es bastante más amplio y yo esperaría, de hecho, acabo de ponerles un mensaje a los propios ministros en un chat que compartimos en el Pleno de la Suprema Corte, porque estaban aquí afuera ya unos colaboradores suyos gritando, pues les pedí atentamente que, bueno, más bien les pregunté atentamente, pues si se trataba de organizarnos mítines afuera de nuestras oficinas, pues a mí me parece hasta un poco infantil, y que en todo caso, y sí les pedía, pues dirigieran a mi persona con respeto, porque están incrementando el nivel de agresividad y a mí me parece absolutamente, además de pernicioso para el ambiente que finalmente hemos mantenido entre los ministros con bastante respeto. Nunca yo puedo asegurar que me he logrado manifestar. Absolutamente nadie me ha callado nada y nadie me ha tratado con falta de respeto, ninguno de los ministros. Entonces, por eso me atreví a preguntarles si se permitía que sus colaboradores me estuvieran insultando, porque a mí me parece francamente intolerable. Y rápidamente me contestó uno de los ministros, por supuesto que no, ministra, y me parece, o me parecería a mí bastante prudente que ellos mismos conminaran a sus colaboradores, que finalmente son dependientes directos de ellos, porque el 100% del personal de nuestras ponencias son colaboradores de confianza, es decir, no están sindicalizados, no tienen prestaciones de las que pudieran ahorita quejarse por problemas de la reforma al Poder Judicial. Pues me parece que en todo caso se están solidarizando con las posiciones de sus ministros. Tienen derecho, por supuesto que sí, a hacerlo, y tienen derecho los ministros a pedírselos, yo no tengo la menor duda, pero pues lo que no tienen derecho es a faltarme al respeto, y voy a seguir insistiendo en que tenga el trato que yo les estoy dando, porque yo aquí en la propia Corte no me ha parecido que deba insultar a nadie, nadie me parece que merezca ningún trato denigrante, porque finalmente lo que manifestamos son posiciones respecto de sus opiniones, respecto de sus proyectos, respecto de su votación, pero de sus personas a mí me parece que en general hay una costumbre muy negativa cuando se tratan los asuntos políticos con insultos, y a mí me parece que no ese es el tono al que debiéramos arribar aquí en la Corte. Bueno, yo debo asumir que soy una absoluta minoría, pero eso no le da derecho a nadie a ser abusivo y a atropellar ni a otros trabajadores, y pues por supuesto que entre ellos tampoco a los propios ministros. Claro, se está, y lo hemos visto durante varias semanas, que ha sido una confrontación muy, muy directa en su contra, ministra, por esta posición y bueno, esta forma como se le ha llamado la ministra del Pueblo. Estas ya de alguna manera ya nos contestó, no lo están promoviendo los ministros, son los trabajadores. ¿A quién le conviene presentar estas imágenes en redes sociales de polarización No, y de más bien acoso? lo que yo sostengo es que sí, son trabajadores de los ministros, son los colaboradores de las ponencias, es decir, directamente son subordinados de los ministros. Por supuesto que representan lo que ellos piensan, no creo que sean ajenos a lo que ellos piensan, pero digo ¿Ellos que los mandan? tienen el derecho de decidir manifestarse solos, o en su caso de ser solidarios con los propios ministros. Ese es su derecho. Finalmente, lo que sostengo es que la reforma no solamente no afecta a los trabajadores
sindicalizados, sino que en el caso de la Suprema Corte no afecta absolutamente a nadie, porque solamente tenemos dos tipos de trabajadores, los sindicalizados y los sujetos totalmente, trabajadores de confianza, sujetos a contrato que disponen cada uno de los ministros. Entonces son absolutos, en los demás casos no. Los trabajadores que están en los tribunales colegiados y en los juzgados de distrito tienen diferentes características, son fundamentalmente basificados, sindicalizados. Hay más de un sindicato también aquí en el Poder Judicial de la Federación, responden a diferentes tipos de incluso liderazgos sindicales, pero en el caso de la Suprema Corte solamente hay dos tipos, los sindicalizados, que son absoluta minoría, y los trabajadores de confianza, bueno, además de la propia estructura que depende absolutamente toda de la ministra Norma Piña. Entonces, no tienen una autonomía, por eso es que yo me estoy permitiendo pedirles a los propios ministros que sean prudentes. Si hay organización de mítines afuera de mi oficina, pues van a tener que atener a otras organizaciones de mítines, y no sé si eso tenga algún sentido. Me parece que es una pérdida absoluta de tiempo, porque finalmente el debate y la decisión respecto del futuro del Poder Judicial, como respecto del futuro de cualquier tipo de institución en nuestro país, cambio respecto de la forma de gobierno o cualquier cambio que involucre modificaciones constitucionales, pues no se decide adentro de la Corte. Es más, pues nosotros los ministros nos manifestamos directamente en el Pleno. Se va a decidir este tipo de reformas pues en el Congreso de la Unión. Entonces a mí me parece un poco ocioso que sean los trabajadores de confianza adscritos directamente a las ponencias de cada ministro los que nos estemos aquí manifestando y en su caso hasta confrontando. Pues no, es por eso digo que es ocioso. ¿Qué ministros, qué trabajadores de qué ponencia son, ministro? De todas, menos de esta ponencia. De todos, todos en contra, agrediendo. Absolutamente todos. Hoy que estábamos ahí en la sesión de la segunda sala, eran absolutamente todas las ponencias, con excepción de la ponencia de su servidora, los trabajadores que estaban, o los secretarios de estudio y cuenta, y los coordinadores que estaban manifestándose en contra de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, ya lo ha aclarado prudentemente en ese sentido. Una pregunta rápidamente. Nos llama la atención el contraste que existe entre la dilación para resolver el caso del Grupo Electra y la admisión por parte de la ministra presidenta Norma Piña del recurso presentado por el PAN para revertir la mayoría calificada de Morena, el Verde y el PT en la Cámara de Diputados. ¿Cuál es su opinión al respecto, ministra? Pues sí, que efectivamente nosotros llamamos la atención el día de ayer, en este caso, a esta denuncia de contradicción de criterios que se presentó por el presidente del PAN el viernes pasado. De inmediato se dictó la admisión, que ese fue ya un acto pues atípico, pero más aún no se dio a conocer de manera inmediata, sino que la admisión que se hizo el viernes apenas se dio a conocer o se hizo pública el lunes, es decir, el día de antier. Entonces, por eso nos pareció que venía pues de una manera atípica, dos eventos, pero además pues el turna al ministro Juan Luis González Alcántara. Entonces nos pareció que pues era simplemente estos tres elementos pues eran motivo para llamar la atención, para que estuviéramos observantes de qué es lo que podría pasar y los riesgos que podría tener pues la tentación de darle la razón, la razón a una solicitud que es absurda, porque nos están pidiendo resolver la contradicción de un criterio emitido con base o respecto de una legislación electoral de 1998, que es muy distinta a la legislación electoral que tenemos actualmente, que era el otro criterio contra el que se buscaba
contrastar este criterio de 1998 respecto de la legislación aplicada en 2018 y en 2023 en materia electoral. Entonces, se alegaba además que se trataba de la interpretación directa de la Constitución, porque se mencionan el artículo 54 y el artículo 116, pero ni siquiera se trataba en realidad de una interpretación directa, que por cierto es, de acuerdo con la propia jurisprudencia de la Corte, tendría que referirse al mismo artículo. Bueno, ni siquiera estaba llenando este requisito, sino que en realidad estaba buscando confrontar directamente criterios o interpretación sobre la legislación electoral, es decir, la legislación secundaria. Por lo tanto, ni siquiera había una materia de constitucionalidad en la que pudiera intervenir la Suprema Corte, pero se admitió, y se admitió efectivamente muy rápido, pero además se turnó de manera inmediata y además pues se tarda en hacerse público. Pues nos pareció que había que por lo menos estar muy atentos a lo que pudiera quererse resolver al respecto. El día de ayer hizo una declaración, un pronunciamiento que, bueno, en principio nos parece un pronunciamiento importante del ministro Juan Luis González Alcántara, que está manifestando que estaría respetándose en su pronunciamiento, bueno, en su proyecto que fuera sometido al Pleno de la propia Suprema Corte, estaría respetándose la atribución exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver directamente sobre el criterio aplicable, en este caso, respecto de la asignación de curules por mayoría o por representación proporcional en el caso de la elección de 2024, que a mí me parece pues que es un pronunciamiento muy importante que puede brindar certeza respecto de estos intentos de asumir interpretaciones mucho más abiertas, que incluso pueden estar contraviniendo el texto expreso de la normativa vigente en materia electoral. Entonces, creo que además con el añadido de que se estaría tomando el tiempo suficiente para estudiar el tema, bueno, quizá no haya ya motivo de alarma, pero de todas formas, desde el momento en que ha sido admitido esta denuncia de contradicción de criterios, pues sigue siendo pues una materia en la que en algún momento se tendrá que resolver, y pues yo estaría invitando a que sigamos pues observantes, pendientes de lo que en su caso vaya a proponerse en relación con este tema. Sobre todo, pues que no hay materia y no hay la atribución principal es del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que deberá a más tardar hoy resolver esta situación. Gracias, ministra, gracias por esta entrevista. Seguiremos pendiente. Una duda, ¿usted tiene seguridad ahí al interior de la misma corte? No, yo espero que aquí sean responsables, pero sí están sucediendo cosas muy atípicas. Aquí no había habido mítines y ahora tenemos 3 días con mítines diarios o 2 días por lo menos, aunque desde el viernes hay algunos tipos de manifestaciones, o más bien, sí, desde el viernes y del lunes, martes y hoy, pues ha habido estas manifestaciones. Adentro de la Corte, cuando pues nosotros tenemos las puertas absolutamente cerradas hacia cualquier tipo de manifestante de los que se encuentran afuera de la propia Corte. Entonces, me parece, yo creería que hay sabiduría mínima en esta Suprema Corte como para proteger a los titulares de la Corte, adentro del recinto de la Corte. Yo espero no tener que tener seguridad adentro de este recinto. Me parecería ya un caso absolutamente pernicioso, peor que faccioso, que ha habido aquí muchas conductas facciosas. Se permiten constantemente insultos, tomas de fotografías, incluso cortes de la edición de las sesiones respecto de momentos que tenemos, y hay incluso yo me he dirigido ya a la propia presidenta de la Corte, Norma Piña, para pedirle que esta cuenta de la red social X denominada SCJN-clips,
que permanentemente sube los videos, pero de inmediato y a veces hasta en vivo, y no solamente los videos de las sesiones de las salas y de la Corte, sino también entrevistas con los ministros. Yo he asumido que es una cuenta que administra directamente personal de Justicia TV, porque tienen aquí los videos, a veces creo que incluso antes que se transmitan de manera diferida en el propio canal. Entonces me he dirigido a la ministra Norma Piña para solicitarle que requiera a la persona que administra, el personal de la Corte que administra este canal, que se abstengan de estar intentando denigrarme, porque permanentemente están, cualquier falla, incluso hasta de palabra, el propio canal, perdón, esta misma paginita, esta misma cuenta de la red X, antes Twitter, la editorializa en mi contra. Entonces sube los videos de las intervenciones de los demás ministros, y de una servidora sube permanentemente denostaciones. Una cuenta oficial que tiene el logotipo de la propia Suprema Corte, que es administrada por personal de la Corte, sube denostaciones contra mi persona, respecto de fallas que cometemos permanentemente todos los ministros. Es más, en algunos casos exageran respecto de cualquier titubeo que llego a tener al leer alguna página, y me ponen insultos cuando esos son incluso humanos. Algunos todas, en absolutamente todas las sesiones que implican por lo menos 3 horas de trabajo, hay alguno de los ministros que nos llegamos a despistar en un segundo y preguntamos si es el tema el que se está votando en todas las sesiones, a veces incluso todos los ministros, pero esta paginita edita la parte en la que su servidora llega a preguntar, y resulta que editorializan, y las propias personas que hacen eco a esta cuenta permanentemente están denostándome, diciendo que soy la única que comete estos errores, y por lo tanto, y le ponen adjetivos. Entonces me parece a mí gravísimo, y por eso es que he solicitado a la ministra Norma Piña ya en 2 ocasiones, incluso en las sesiones privadas, que retiren al personal que tiene esta cuenta. Ella primero aseguró que no lo tenía, después otra ministra le ilustró quiénes de la propia Corte administran esta página, y por eso es que yo he solicitado, primero le decía, pues por lo menos, si no es personal de la Corte, que quiten el logotipo oficial, que se queje la Corte de que están usurpando su personalidad. Pero no, pues ya se confirmó que sí es personal de la Corte. Entonces yo voy a seguir insistiendo en que dejen de actuar facciosamente. Entonces, no es solamente las movilizaciones de los trabajadores subordinados a cada ministro los que están ahorita movilizándose, sino que es permanente. Desde mi ingreso aquí se actúa facciosamente en mi contra, poniendo adjetivos a mis intervenciones, cosa que me parece francamente infantil, y si no tuviera una repercusión que buscara afectar no a mi persona, sino las ideas que sostengo, que busca desacreditarse lo que estoy finalmente planteando en las sesiones mismas del Pleno y de las salas de la Corte. Si no tuvieran este objetivo, pues lo de menos es mi persona. Yo me defiendo sola, tengo... Aquí sí vale. Llena tu despensa con Nutri y más a 30 pesitos cada uno. Bodega Aurrerá. Llegó la cuenta de ahorro La Incondicional de Banco Sabadell. Sin comisiones ni condiciones. Suficientes, digamos que credenciales para lo que hago o no, pero eso finalmente no tiene ningún problema público. El problema es que se busca denostar no a mi persona, sino a las ideas que sostengo. Entonces, a mí me parece que este actuar faccioso que llega a tenerse de estar organizando a nuestro personal para que vaya
a obstruir a determinados ministros, el día de hoy a su servidora, pues me parece que es irresponsable, es infantil, pero además pues no veo yo la repercusión que vaya a tener en la propia reforma. Sería más decente que salgan los ministros que están promoviendo a su personal o el mismo personal, si es que no los promueven los ministros, si los mueve su propia solidaridad, que vayan a convencer a quienes van a tomar esa decisión, que no soy su servidora. Entonces me parece por eso faccioso y me parece inadecuado un actuar faccioso al interior de la propia Suprema Corte, más aún cuando pues hay además pues una actuación abusiva, porque obviamente es muy fácil adentro de la Corte pues, venir a manifestarse contra una de las ministras, pues que pues, por cierto no va a tener ninguna decisión en la reforma constitucional. Muchísimas gracias por la entrevista y bueno, sobre todo documentar todo este fuego, amigo, desde la Suprema Corte. Gracias, ministra Lenia.